quiero afirmar. Ahora sí, Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, José. ¿Cómo andás? A los economistas en este país, trabajo no le falta nunca. Sí, yo preferiría trabajar en una economía estable, en crecimiento, con inversiones. Ahí los trabajos son mucho más divertidos. Acá estamos ocupados de la coyuntura, del día a día y de la incertidumbre. Y te digo, te terminás cansando y aburriendo de tanto. Es como que decís, necesito un poco de oxígeno también, como nos pasa. Yo creo que los buenos economistas tienen trabajo, por no incluirme, en las economías en crecimiento y estable. Hablando de economías en crecimiento y estable, tengo varios datos para charlar contigo. El primero tiene que ver con algo que le pasa a todos los argentinos y es un informe que difundió hoy el IARAF que dice que tenemos 148 impuestos en nuestro país. Sí. Que el 91% de esos impuestos consolidan la recaudación, son solamente 10 tributos, pero todo el resto es tasas municipales. ¿Se puede vivir en un país con tantos impuestos? No, bueno, son dos cosas. Primero, 10 impuestos explican la recaudación de los tres estadios de gobierno, nacional, provincial y municipal. Hay una innumerable cantidad de problemas en los municipios y en las provincias, de tasa de higiene, tasa de no sé qué. Cada municipio... Hay una gran anarquía en ese sentido. Acá Argentina no ha logrado tener una constitución fiscal que delimite con claridad qué puede hacer cada estadio de gobierno. Yo creo que eso viene de los últimos 20 años, donde se centralizó mucho la recaudación de los impuestos principales y se generó un viva la pepa a nivel provincial y municipal. Creo que es una de las reformas más importantes que quedan pendientes a futuro, que se establezca qué puede hacer cada estadio de gobierno. El municipio, qué puede hacer la provincia. Límites. Y poner límites, que se sepa, esto es lo que podés hacer y esto es lo que no podés hacer. Porque se genera una gran incertidumbre. Si no, cada vez que aparece una actividad rentable en algún lugar, aparece el municipio, aparece la provincia queriendo cortarle la cabeza. Te crea un impuesto. Mirá, hay otro tema que tiene que ver con el peso argentino, ¿no? Te voy a mostrar una placa que es algo que se ve en Uruguay. Viste que cuando ves las placas de las cotizaciones o cuando viajas para cualquier país del mundo, es cierto que a Alberto Fernández no le gusta que viajemos al exterior, pero cuando vos tenés la suerte, la posibilidad, te pasa que ves esto, por ejemplo en Uruguay, ¿no? La relación de 0,13 centavos o 0,04 te pagan cuando vos querés vender tus pesitos. ¿Qué significa? ¿Por qué el peso vale cada vez menos? Y el mayor problema es la diferencia entre compra y venta. Fíjate la diferencia que hay entre una y otra. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés entregarle pesos al uruguayo, no te dan nada. Porque ¿para qué sirve el peso en Uruguay? Al contrario, si querés hacer la operación inversa, te pueden cobrar algo aparentemente de mercado. Yo diría, primero, el peso es una moneda inestable. Es una moneda que no tiene valor, una moneda con altísima inflación, 3 dígitos de inflación, y además con control de cambios, inconvertible. Así que, no, eso está claro que ya el peso tiene poco valor localmente, no pretenda que tenga valor internacionalmente. Para tener valor internacional, para que al peso nos pase lo que le pasa, no sé si al real o a la moneda paraguaya, primero tenemos que tener estabilidad interna, tenemos que tener una inflación lógica, una inflación, digamos, cercana al dígito anual. Ahora te voy a repreguntar sobre eso, pero en un minuto vamos en vivo a Mendoza. Está hablando Alfredo Cornejo. Veamos qué es lo que dice. La organización arroja hoy día una diferencia de 23 puntos entre nuestro frente y los segundos, los que están segundo y tercero, que están muy chicos, la diferencia entre ellos dos. Esa diferencia, la verdad que nos llena de orgullo. El Frente Cambia Mendoza se constituyó para cambiar Mendoza. El Frente Cambia Mendoza se constituyó con un programa de gobierno que venimos cumpliendo en el marco de dificultades económicas muy grandes del país, con lo cual en ese marco y teniendo todas esas dificultades que tiene el país y que Mendoza no es ajena, nos sentimos conformes, pero también nos sentimos que tenemos deudas a pagar en el próximo periodo de gobierno y queremos hacerlo mejor aún de lo que venimos haciéndolo hoy. Creemos que podemos hacerlo mejor aún, renovando equipo, etc. Quiero decir que el agradecimiento especial a toda la dirigencia de Juntos por el Cambio a nivel nacional, que nos ha dado el apoyo, a nuestra
dirigencia y nuestra militancia, hombres y mujeres, a lo largo de toda la provincia. Incluso un militante nuestro de solo 23 años falleció el día sábado en la mañana, y a su familia le queremos dedicar este triunfo en su local, en Pareditas. En su casa particular funcionaba nuestro comité del Frente Cambia Mendoza allí. Un saludo especial a él. Y también un reconocimiento especial a nuestro competidor, a mi competidor, a Luis Petri, que ha hecho una muy buena elección y ha engrosado los números del Frente Cambia Mendoza. Luis es parte indisoluble de este frente, ha sido diputado nacional por Cambia Mendoza en 2 oportunidades, ha hecho una campaña que ha sido muy buena, sus resultados así lo dicen también, así que un reconocimiento especial a él. Y también queremos dar detalles de elecciones que son muy emblemáticas. Algunas las dijo el gobernador. Ahí está, Alfredo Cornejo, recordemos en Mendoza lo que son las PASO, ¿no? Estamos hablando de una elección distinta a la que estamos contando en otras provincias. También les confirmo que la reta está volando de Corrientes a San Luis. Esto está ocurriendo en este momento. Y San Luis, 7,5% de las mesas escrutadas. Hasta el momento, hay que aclararlo, falta todavía. 51,51 tiene Unión por San Luis. 47,84% tiene Claudio Poggi de Cambia San Luis, y después aparece el Frente Izquierda y el Movimiento a Socialismo. 7,5% de las mesas escrutadas. Falta mucho, hay que esperar. Rodolfo, arrancamos con 2 preguntas que parecen no tener nada en común, pero pueden tener en común, que es impuesto, peso, peso dólar. Es que voy a tomar una frase que le leí al recién nombrado obispo de la ciudad de Buenos Aires. La inflación es el peor impuesto a los pobres. Entonces, cuando sale la lista de los impuestos, el primer impuesto que hay que bajar, que hay que eliminar, es la inflación. O sea, ese es el primer. Cuando me dicen que quieren sacar este impuesto, bajar estos impuestos, el primero que hay que bajar o eliminar es el impuesto a inflación, porque es el más perverso, es el que hace que no tenemos moneda, es el que más castiga a la gente de menores ingresos, el que no deja protegerse a los que no pueden hacerlo. Entonces, la estabilización de la moneda tiene que ser la primera reducción impositiva de la Argentina. Están muy ligadas esas 2 preguntas que hiciste. Este fin de semana también se produce la colecta de Cáritas, y por eso suelen surgir datos que están vinculados con el Estado, la pobreza y la dependencia del segmento de menor poder adquisitivo básicamente al Estado, ¿no? 50% de los argentinos tienen algún tipo de cheque o de asistencia por parte del Estado. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, primero macroeconómicamente con crecimiento y con estabilidad. O sea, la ayuda social que hace a veces el Estado, a veces entidades como Cáritas, muy valiosa sin lugar a dudas, pero sin crecimiento económico. Argentina desde el 2011 que vamos para atrás. O sea que la actividad económica per cápita dividida por la cantidad de población, dividida por la cantidad de mano de obra que ingresa al mercado, va para abajo. O sea, mientras el resto de Latinoamérica, que tampoco ha tenido una performance económica brillante, pero por lo menos fue para adelante. Vos pensás que si en 10 años creces 2% por año, en 10 años estás 20%, 20 y pico por ciento arriba. Argentina está negativo. Entonces, lo primero es restaurar el crecimiento económico. Pero para restaurar el crecimiento económico necesitamos la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de la moneda. Y a partir de ahí, recién cuando tengamos estabilidad y crecimiento, la tarea social, la muy importante tarea social que hace el Estado y que hacen entidades de beneficencia, puede rendir su fruto. Si no es simplemente yo diría buscar el empate. Directamente. El ministro de Economía, Sergio Massa, habló respecto de uno de los proyectos que se está debatiendo en esta campaña, que tiene que ver con la dolarización. Quiero compartirte eso y después charlar básicamente de ese proyecto. Mirá. Yo quiero decirles que detrás de esa bandera de la dolarización lo que está es ajuste con represión. Es ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mí. Vienen por el ajuste y la represión. Le doy la derecha. Tiene razón Carrió. Vienen por el ajuste y la represión.
más allá de que le dé la derecha, más allá de un aplauso, más allá de su propio arena, hablar de dolarización, ¿es una hipótesis probable o no la ves como la mejor hipótesis? No, yo creo que la mejor hipótesis es la bimonetariedad, porque tenemos, por un lado, que rescatar al peso, porque digamos las propuestas de dolarización lo que no explican es qué hacen con los pesos, qué hacemos con los pesos, qué hacemos con los 20 y pico de billones de pesos que hay depositados en el sistema. ¿Cómo eliminás del sistema eso? ¿Cómo? ¿Qué haces con los pesos? A la gente no le podés eliminar los pesos, no la podés decir tiramos los pesos a la basura. Y está claro que el sector privado argentino tiene muchos dólares, pero el Estado no tiene dólares, el Estado no tiene, el Banco Central no tiene dólares, el Estado no tiene dólares, y los pesos son responsabilidad del Estado. Entonces el mejor sistema para la Argentina, y acá no tenemos que caer en la politización barata, no es ni la represión de la dolarización, ni mantener este esquema inflacionario donde el peso no sirve para nada. Tenemos que tener un peso estable, un peso que sea como el peso uruguayo, como la moneda paraguaya, como la moneda peruana, un peso estable, pero al mismo tiempo autorizar, incentivar, beneficiar a que los argentinos que tienen dólares en sus ahorros, porque los ahorros argentinos están dolarizados, lo que es el peso es una moneda transaccional, es una moneda para ir al supermercado, para el corto plazo, que el argentino que tenga dólares los repatrie, los traiga, lo podés tener en Nueva York, lo podés tener en la caja de seguridad o lo podés tener en el colchón, en cualquiera de los tres lugares, repatrialo, reinsertalo en el circuito económico, hacé transacciones, ahorrá, hacé depósito y crédito en el mercado de capitales, en la construcción, en la industria, donde sea, repatriá los dólares y ponelos en circulación. Por eso el mejor sistema, el que estamos proponiendo como alternativa, es la bimonetariedad. Ni el extremo de la dolarización, que no contesta qué vamos a hacer con los pesos, ni seguir con este esquema inflacionario que no conduce a nada. Rodolfo, vos tenés contacto con inversores de muchos países, también con empresarios locales. ¿Cuál es la pregunta más recurrente? ¿Qué es lo que te dicen o lo que quieren saber con más asiduidad? No, yo diría de corto plazo hasta dónde llega la crisis. Digamos, cómo se puede contener esta crisis, esta inestabilidad económica que tenemos, pensando que faltan 2 meses para la primaria de agosto, 4 para la presidencial de octubre y 6 o 7 para el cambio de gobierno. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la crisis? ¿Qué va a pasar con los pesos, con el tipo de cambio? ¿Y hasta dónde llega la crisis? Y bueno, está complicado. A ver, yo diría... Nosotros nunca nos has escuchado hablar ni de hiperinflación, ni de Rodrigazo, ni de títulos bombásticos, pero estamos en un proceso acelerado de deterioro, cuya primera señal es la tasa de inflación, que está coqueteando con los 2 dígitos mensuales, ya está claramente instalada en los 3 dígitos anuales, la brecha cambiaria que está en un nivel insostenible del 100%, y todavía no llegó el último... convidado de piedra a este cóctel, que es la recesión económica. La recesión económica está al caer y en cualquier momento... ¿Por qué no se ve esa recesión? Y bueno, yo diría, hasta ahora esta metodología de que tengamos mucho gasto público y mucha emisión monetaria, mucha plata en la calle, termina haciendo que la gente con los pesos va al restaurante, va a comprar lo que sea, los gasta. Hay un nivel de consumo que todavía no ha impactado, pero me da la sensación que cuando conozcamos los números del segundo trimestre, del tercer trimestre, la recesión va a estar instalada. O sea, ¿hasta dónde llega la magnitud de la crisis? Y segundo, para quien levante un poquitito más la mirada, ¿quién es el nuevo gobierno y qué hace? ¿Que ahí hay respuesta? Bueno, la respuesta de quién va a ser el nuevo gobierno la va a dar la sociedad. Afortunadamente no lo elegí ni vos ni yo, lo elige la gente, lo elige la sociedad. Son muchos billones de votos. En la primaria no solo sabremos quién es el candidato de cada coalición, sino fundamentalmente es una gran encuesta nacional que es un anticipo de cómo se va a votar en octubre. Yo diría que ahí... palpitaremos y nos encaminamos a una elección en octubre de 3/3, por dar un título grandilocuente. 3/3 sería algo muy parejo donde no sabemos quién va a la segunda vuelta, o si por el contrario va a haber con más claridad un primero, un segundo y un tercero. Eso es lo que vamos a aprender en agosto, yo no lo sé. Mira, esta semana tenemos por un lado varios títulos que estuvieron vinculados con los yuanes, ¿no? Que algunos decían que los yuanes recibidos iban a permitir apagar el fuego del dólar, otros decían que solo sirven para importar bienes de China. En paralelo, un querido amigo en común, Daniel Fernández Canedo, decía, ¿y qué pasa si los dólares del Fondo Monetario Internacional no llegan o no hay acuerdo? ¿Qué hacemos con ese corto plazo con tanto campo minado?
Bueno, acá está claro que hubo un tema que el gobierno y el equipo económico subestimó, o si no lo subestimó, se vio abrumado y no supo cómo responder, que fue la sequía. La sequía, sobre todo la de marzo, esas 4 o 6 semanas de tanto calor y tanta sequía que hubo en marzo, complicó enormemente el panorama del mercado cambiario y del fisco, el de los dólares y el de los pesos. ¿Vos le ponés 20.000 millones como algunos? Ponele un número redondo, Ok. 20, será más o menos 20.000, 21, 19, hoy da lo mismo. Ahí a nivel de exportaciones, pero sumale a eso el impacto fiscal, el de los pesos, el billón y pico de pesos que el gobierno deja de recaudar. Vos pensás que para el peronismo este año tener aumento de déficit fiscal, no porque estén gastando de más por razones electorales, sino porque se le cayó la recaudación, es una patada en el hígado tremendo. Entonces son los dos problemas, obviamente el cambiario es más urgente, el fiscal, el gobierno diría, emito y no pasa nada, mentira, pasan muchas cosas, pero entonces salen a buscar sustitutos imperfectos de la exportación, los yuanes, los dólares del fondo. Los yuanes, a ver, se anunció el segundo bloque de 5.000 cuando todavía no está en funcionamiento el primer bloque de 5.000. Yo creo que para evitar que las importaciones de algunos sectores caigan mucho y se blanquee la recesión y se pague con yuanes, que vamos a ser claros, los yuanes son deuda, o sea, nos estamos endeudando con los chinos, no es que nos regalan la plata, pero para transitar esa situación complicada puede ayudar, puede ayudar. Los dólares del fondo, los derechos especiales de giro del fondo es otra cosa, porque estaban previamente determinados para pagarle a ellos, o sea, el fondo nos da la plata para que le entra y sale, entra y sale. Ahora el ministro quiere tener DEX o dólares de libre disponibilidad para intervenir en el mercado cambiario, para enfrentar el probable cambio de portafolio que se da en todo momento electoral, en agosto, en septiembre, no sabemos cuándo, para vender en el contado con liqui o en el MEP para contener la brecha, pero hasta ahora no sabemos bien cuánto nos van a dar para eso y sobre todo a cambio de qué. Si es acá. Yo te doy los... La letra chica. Sí, digamos, el fondo siempre, desde que somos chiquitos, pide 3 cosas: el tipo de cambio, el fisco y la tasa de interés.